En esta ocasión vamos a realizar un metaanálisis con R. Para ello debemos de importar una base de datos que cuente con la información pertinente para hacer este tipo de análisis. Como es habitual, vamos a crear un objeto. En este caso le voy a colocar D, en donde se va a importar la información que tengo en un archivo CSV. Para ello, el comando para que me lea este archivo es read.csv, paréntesis file.choose, y que la separación sea en punto y coma, paréntesis enter. De esta manera me va a permitir buscar el archivo con la cual tengo información para realizar el metaanálisis que quiero mostrar. Vamos a hacer clic acá y tengo esta posibilidad, este primer archivo. Para confirmar que el archivo se importó, vuelvo a escribir D, ¿ya? Si ustedes observan, está como todo junto, ¿no es cierto?, hacia la derecha, ¿ya? Eso significa que la separación, ¿no es cierto?, no es un punto y coma, sino que debería ser una coma, ¿ya? Va a depender de la configuración del Excel con la cual se está trabajando. Si la configuración del Excel indica que el separador sea una coma, por lo tanto, aquí en vez de punto y coma, colocarle una coma. Entonces vamos a corregir, en vez de que el separador sea un punto y coma, voy a colocar una coma, me va a volver a abrir, vuelvo a pinchar el archivo que quiero importar, abrir, verifico, ahí sí está correctamente escrita o importada la base de datos, en donde aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudios distintos, y que lo que se rescató de estos 8 estudios distintos fueron las medias, tanto del grupo intervenido como del grupo control, ¿ya? Aquí lo que representa, ¿no es cierto?, es la diferencia de media post menos pre-intervención, la diferencia media post menos pre en el grupo control, la desviación estándar de la diferencia en el grupo intervenido, la desviación estándar de la diferencia en el grupo control, el tamaño de muestra que se ocupó en el grupo intervenido y el tamaño de muestra que se ocupó en el grupo control. Esta información, ¿no es cierto?, es producto de las lecturas críticas que se hicieron de cada uno de estos 8 estudios, ¿no es cierto?, ficticios que se muestran aquí en pantalla, ¿ya? Y esta base de datos es la que se va a usar, ¿no es cierto?, para metaanalizar. Pensemos que este metaanálisis busca evaluar la efectividad del consumo de fruta y verdura, por ejemplo, en donde al grupo intervenido se le instó consumir fruta y verdura y al grupo control se le dijo consuma la dieta habitual, ¿ya? Y que la variable outcome o la variable dependiente o variable de respuesta sea, por ejemplo, el colesterol total, ¿ya? Por lo tanto, si la variable de respuesta es una variable cuantitativa, ¿ya?, la información que estamos presentando aquí tiene que ver con la diferencia post menos pre del consumo de colesterol en el grupo que sí se le intervino con fruta y verdura, y aquí la diferencia post menos pre del consumo de colesterol del grupo que se le dejó estar o que se le dejó consumir la dieta que habitualmente solía consumir, ¿ya? Pensemos que esto sea miligramos decilitros de colesterol total, ¿ya? Por lo tanto, voy a encontrar la posibilidad de hacer metaanálisis para variables cuantitativas, donde el tamaño de efecto que hay que calcularlo acá, ¿no es cierto?, va a ser la diferencia entre el grupo intervenido menos el grupo control, ¿ya? Entonces, si yo recojo esta información, ¿ya?, lo que me pide el R o que me pide el metaanálisis, en el fondo, es calcular el tamaño de efecto por estudios, ¿ya? Y ese tamaño de efecto que no está aquí,
hay que calcularlo mediante la herramienta Scalc que tiene incorporado la máquina de R, ¿ya? Para eso yo me voy a valer de de, este Word, ¿ya? En donde están los principales, ¿no es cierto? Eh, las principales líneas de programación para hacer el trabajo. Para hacer metaanálisis tengo que instalar, ¿no es cierto?, previamente el paquete Metafor, ¿ya?, que es uno de los paquetes más populares para hacer metaanálisis en R. Lo voy a copiar y lo voy a pegar, ¿ya? Lo que hace el computador, me conecta a un centro CRAN para poder que desde internet me empiece a descargar toda la paquetería que me permita generar este metaanálisis o los metaanálisis, ¿ya? Se demora, dependiendo de la dinámica del computador, se demora unos par de segundos, hay que esperar que se cargue, ¿ya? Este paquete, ahí se está cargando, ya se está bajando a internet desde el centro CRAN que elegí, la paquetería Metafor, y para que esté disponible en la sesión, ¿ya?, abierta de R, tengo que escribir library, ¿ya?, Metafor, enter. Ok, ya me manda un warning, pero no nos interesa mayores detalles. Cuando esté titilando el cursor significa que ya está dispuesto para hacer metaanálisis, ¿ya? Ahora, la primera posibilidad de obtener un metaanálisis para una diferencia media, ¿ya?, dado que esta base de datos es de esta naturaleza, es cargar un data frame, ¿ya?, como el que tenemos cargado, con los datos primarios, ¿ya?, media del grupo intervenido, media del grupo control, desviación estándar del grupo intervenido, lo mismo para el grupo control, tamaño muestra del grupo intervenido, grupo control, y solicitarle, ¿ya?, que con la herramienta Scalc que viene incorporado en el paquete Metafor, ¿ya?, pueda calcular ese tamaño de efecto que le vamos a denominar diferencia media. Para el tamaño de efecto, ¿no es cierto?, hay varias formas de poder calcular. La que escogí para este ejemplo es la diferencia media estandarizada, ¿ya? Uno puede calcular la diferencia media normal, o sea, el valor del promedio en el grupo intervenido menos el valor del promedio del grupo control. Esa sería la diferencia media clásica. Pero en este caso vamos a colocar, ¿ya?, vamos a pedirle al computador que me calcule la diferencia media estandarizada, ¿ya? Para eso necesita, ¿no es cierto?, de estos 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ya? La media del grupo intervenido, que en la mecánica de Scalc se llama MLI. La desviación estándar del grupo intervenido, que es SDLI. El N.I, ¿no es cierto? El N.I es el tamaño de muestra del grupo intervenido, que en el fondo en la dinámica del comando es NLI. M2I, perdón, en vez les había dicho MLI, es M1I, SD1I, ahí corrijo, N1I. En este caso, la media.c es la media del grupo control denominado M2I. M2I. Ahí está. La desviación estándar del grupo control será S2I o SD.c. ¿Ya? SD.c. El tamaño de muestra del grupo control es N.c, que está denominado N2I. ¿Ya? Y le vamos a pedir que conserve los nombres del estudio con slab y que la información está provista en el data frame que importamos, que denominamos D. Ahí está D. Entonces, si yo corro esta línea de programación, la pego acá, le doy Enter y le vuelvo a escribir DAT, que fue el nombre del objeto sobre la cual se va a guardar toda la información del tamaño del efecto y su varianza. Enter.
Entonces, a los 6 elementos que ya conocíamos, se adicionó el elemento 7 y el elemento 8. El elemento 7 es el tamaño del efecto, que se llama en este caso diferencia media estandarizada, que es lo que yo le pedí que calculara el R, ¿ya? Por cada uno de los estudios. Entonces, para el estudio AA tiene una diferencia de media estandarizada de 2,54, ¿ya? ¿Y qué es lo que es VI? Es la varianza, el grado de variabilidad, ¿no es cierto?, de el tamaño del efecto, que también lo calculó a partir de estos 6 valores que tenía esta base de datos. Entonces, con estas dos columnas, podemos hacer el metaanálisis, ¿ya? Entonces, una vez obtenido con Scalc estas dos columnas, me voy aquí a mi Word y estamos en condiciones de ejecutar el metaanálisis, ¿ya? Si yo corro esta línea de comando, el metaanálisis se hace con el comando RMA, lo vamos a guardar en el objeto meta y como habíamos quedado, el metaanálisis se tiene que crear a partir de el tamaño del efecto de los estudios individuales, que es este, considerando un valor de variabilidad de los estudios individuales. ¿Para qué? Para que el metaanálisis me entregue un tamaño de efecto global. ¿Ya? Entonces, copio, pego, ¿ya? Y bueno, el data de esta información, ¿dónde está guardado? En DAT, por eso dice data es igual DAT, ¿ya? Esta información está guardada en DAT, ¿ya? Al hacer Enter y volver a escribir meta, me va a visualizar el metaanálisis, ¿ya?, que andamos buscando. ¿Qué es lo que nos entrega? Si aquí tenemos el tamaño de efecto individual de cada uno de los estudios, ¿qué es lo que me entrega el metaanálisis? El tamaño de efecto global de estos 8 estudios, ¿ya? El tamaño de efecto global es una especie de media ponderada que resume la información de estos 8 estudios, ¿ya? Entonces, la diferencia de media estandarizada global, ¿no es cierto?, o tamaño de efecto global es 2,17 redondeando. El error estándar es 0,33, ¿ya? Me entrega un p-valor estadísticamente significativo. Eso da cuenta que la estimación, ¿no es cierto?, es significativa a un p-valor menor a 0,0001, y el intervalo de confianza límite inferior y límite superior, calculado un 95%, ¿no es cierto?, están visualizados aquí en esta parte de la pantalla. Entonces, oscila entre 1,52 y 2,82, ¿no es cierto?, el tamaño de efecto global de este metaanálisis, y estos 3 asteriscos, ¿no es cierto?, dan cuenta de la alta significación estadística que tenemos acá. Aquí nos entrega el test de heterogeneidad o la prueba Q, ¿ya?, con un grado de libertad 7, o sea, n-1, tengo 8 estudios menos 1, 7, y que el p-valor es estadísticamente significativo, ¿ya? Lo que da cuenta de una heterogeneidad importante. Ahora existe, ¿no es cierto?, el indicador I cuadrado que la está viendo acá, que también evalúa el mismo fenómeno, cuán grado de homogeneidad o heterogeneidad tienen estos valores, y me entrega en una escala de 1 a 100 puntos el grado de heterogeneidad. En este caso, me entrega un 91,48% de heterogeneidad, ¿ya? Esa es una cifra bastante alta. De hecho, el I cuadrado se puede resumir: si yo tengo un 0%, significa que hay una homogeneidad completa, o sea, los estudios son completamente similares. La única fuente de variabilidad serían, ¿no es cierto?, las desviaciones estándar entre los sujetos de cada uno de los estudios, ¿ya?, que es bastante natural, ¿ya? Y por lo tanto, cuando la I cuadrado vale 0, ¿no es cierto?,
asumimos que hay ausencia de heterogeneidad entre los estudios, ¿ya? Entre 0.1 hasta 24,9 podemos hablar de que hay una tolerancia de homogeneidad, ¿ya? Homogeneidad perfecta, 0%. Grado de homogeneidad entre 0.1% hasta 24,99%. Mayor a 25% o 25 y más, ¿no es cierto? Hasta 100% podemos hablar de grados de heterogeneidad. Entre 25 y 75% hablamos de una heterogeneidad moderada, entre 75 y hasta 100% hablamos de una heterogeneidad fuerte o alta, ¿ya? Por lo tanto, lo que nos entrega es, ¿no es cierto?, en este caso, el grado de heterogeneidad de los estudios significa que no solamente hay variabilidad dentro de los estudios, sino que también hay variabilidad entre los estudios, ¿ya? Aunque todos estos estudios intentan responder la misma pregunta de investigación, las diferencias entre distintas características dentro de las personas dentro de los estudios o la manera en cómo se midieron las variables entre los estudios provoca, ¿no es cierto?, un I cuadrado superior a el 25%. Entonces, cuando hay una heterogeneidad intra y también interestudios, este cuadrado, ¿no es cierto?, salta, es superior al 25%. ¿Ya? Y por lo tanto la decisión estadística es, cuando la heterogeneidad supera el 25%, es que el valor de la estimación se calcule con efectos aleatorios, como lo está viendo aquí en pantalla. De los efectos aleatorios hay varias técnicas. El estimador por defecto que me muestra es el RML, pero existen otras formas u otros métodos de, eh, de estimación de este valor global, ¿ya? Por ejemplo, si me voy para atrás, ¿ya?, y le puedo establecer el método, ¿ya?, con esta herramienta, con esta indicación, ¿no es cierto?, le puedo decir al computador, bueno, puedo trabajar con método de Versimonian Delay, por ejemplo, y si le hago Enter y sobreescribo meta, ya se me va a perder el original, pero bueno, es como un ejemplo. Si se fija usted, cambia los valores, ¿ya? Cambian, aunque levemente, pero cambian porque estoy aplicando otro método de estimación, ¿ya? Y de hecho, aquí cambia el ancho de los intervalos de confianza, ¿ya? ¿Ya? Este es más ancho que este, por ejemplo, ¿ya? Entonces, para poder establecer con cuál método me voy a quedar, va a depender del I cuadrado. Si fuera cero, el I cuadrado fuera cero, ¿no es cierto? Muchos autores lo que hacen es crear un metaanálisis con efecto fijo, FE, Fixed Effect, Enter. Sobreescribo y si se fija usted, me da un valor distinto al de los otros dos anteriores. Y de hecho, el ancho del intervalo de confianza, ¿no es cierto?, es distinto, ¿ya? Es más pequeño, porque el efecto fijo asume que la única fuente de variabilidad es la variabilidad dentro del estudio, dentro de cada uno de los estudios. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el ancho del intervalo de confianza es más pequeño, ¿ya? Ahora, bueno, el efecto fijo también se puede aplicar hasta un criterio de 24,999 de I cuadrado. Ahora, si el I cuadrado supera el 25% o es 25 o superior, tendríamos que ocupar, ¿no es cierto?, algún método aleatorio, ¿no es cierto?,
como el RML, por ejemplo, o el de Versimonian y Lair, que si se fija usted, ¿no es cierto?, me entrega otra estimación, ¿ya? Porque lo que hace aquí la máquina es estimar el valor global, asumiendo que los estudios no solamente tienen variabilidad intra, o sea, de los propios sujetos, sino que también hay variabilidad entre los estudios o interestudios, ¿ya? O sea, dentro del estudio hay variabilidad y además le sumamos una variabilidad entre los estudios, ¿ya? Y por lo tanto, por eso el ancho del intervalo, ¿no es cierto?, es mayor con este método que con el método de efecto fijo, donde el método de efecto fijo solamente asume una variabilidad interestudio, dentro del estudio, ¿ya? Entonces, eso, la decisión, ¿no es cierto?, de usar método aleatorio o método fijo, ¿no es cierto?, depende en gran medida del valor del porcentaje del I cuadrado, ¿no es cierto?, y el test de heterogeneidad. Muy bien. La segunda posibilidad para poder hacer un metaanálisis es que tengamos otro tipo de base de datos, ¿no es cierto? Asumiendo que estamos haciendo el mismo ejercicio de variables cuantitativas. La segunda posibilidad es cargar un data frame con los datos de diferencia de media y la varianza o errores estándar que los propios estudios los hayan mostrado. Generalmente, la mayoría de los estudios, ¿no es cierto?, muestra esta información, ya, los datos, ¿no es cierto?, obtenidos propiamente tal de las muestras, ¿no es cierto?, la media del grupo intervenido, la media del grupo control, la desviación estándar, qué sé yo. Pero también hay otros estudios que muestran la diferencia de media estandarizada o la diferencia de media más su error estándar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, no tendríamos que necesariamente trabajar con el SCALC para obtener esa diferencia de media, ¿ya?, y esa varianza, porque los propios estudios nos las entregan, nos los entregan, ¿ya? Entonces voy a nuevamente pedirle al computador que me busque una base de datos. Z. Y me faltó la T mayúscula. Ahí sí. Es igual, coma, en este caso. Lo que así estaba preparando el sistema operativo. Enter. Y me voy al caso 2. Abro la base de datos. Y voy a chequear que lo que tengo. Si usted se observa, tenemos 6 estudios. 6 estudios. Pensemos que es el mismo estudio de intervención, pero en vez de aquí colesterol total, ¿no es cierto?, se midió la diferencia de medias, ¿no es cierto?, de glucosa, por ejemplo. ¿Ya? Y si observan, ¿no es cierto?, no están los 6 elementos de la base de datos anterior. Aquí ya, ¿no es cierto?, me presenta una base de datos con la diferencia de media ya calculada, previamente calculada, obtenida del propio paper, ¿ya? Por lo tanto, no es necesario calcular la diferencia de media porque ya la obtenemos. Y además, ¿no es cierto?, la base de datos nos presenta el error estándar. O sea, cada estudio nos presenta la diferencia de media y su error estándar, ¿ya? Puede que los estudios presenten la diferencia media y la varianza. Es poco probable. Es más frecuente leerse que los estudios aparezcan la diferencia media con su error estándar, ¿ya? El error estándar, ¿no es cierto?, forma parte de la fórmula de los intervalos de confianza. Entonces, generalmente, uno los deduce desde ahí, ¿ya? Si
Si tengo intervalo de confianza, puedo deducir cuánto vale el error estándar y lo puedo cargar a mi base de datos, ¿ya? O también hay estudios que directamente lo entregan, ¿no es cierto?, al leer los resultados del artículo, ¿ya? Entonces, en este caso, no paso por el cálculo de la diferencia media, sino que me voy directamente a hacer mi meta-análisis, ¿ya? Nuevamente le coloqué objeto meta, ¿ya? Puedo perfectamente cambiar el nombre del objeto para que no se vayan sobreescribiendo, pero en este caso lo voy a sobreescribir. El comando sobre el cual se hace meta-análisis es RMA y el tamaño del efecto es la diferencia media, ¿ya? Que aquí está como un nombre diferencia media. El error estándar está aquí y según el comando según la línea de comando para RMA se llama SEI y la información está en el data frame data que lo importamos con esta letrita. Entonces copiamos y pegamos acá. Enter, escribimos meta para visualizar la información. Y en este caso, fíjese usted, nos hace por defecto el método de efecto aleatorio, ¿no es cierto? El estimador también es el RML, que es una técnica de efecto aleatorio para 6 estudios. Aquí están los 6 estudios, ¿ya? Y el estimado global es 2,21. Si se fija, ¿ya? 2,21 es como una gran diferencia de medias, ¿no es cierto?, que calcula a partir de estos valores, ¿ya? Y en este caso también es estadísticamente significativo, ¿ya? Tiene un I cuadrado de un 48,07%, ¿no es cierto? Aunque no es estadísticamente significativo, pero no hay que hacerle mucho caso al test de heterogeneidad, especialmente cuando son muy poquitos los estudios, ¿ya? En efecto, el test de Q, de heterogeneidad, eh, aunque con un nivel de significación de 0,05 es no significativo, aquí lo que se interpreta no con un nivel de significación de 0,05, sino que se tiene que interpretar con un nivel de significación de 0,10. Por lo tanto, también es estadísticamente significativo, ¿ya? Porque es menor a 0,10, ¿ya? Entonces, ojo, el test de heterogeneidad no se interpreta con el corte clásico de 0,05, sino que se interpreta con el nivel de significación 0,10. Algunos papers, ¿no es cierto?, algunos estudios hasta, ¿no es cierto?, dicen que es mejor interpretarlo para un nivel de significación de 0,15 o 0,20, ¿ya? Por si acaso. Aquí tengo una heterogeneidad moderada y eso justifica, ¿no es cierto?, el uso de un método de efecto aleatorio, ¿ok? Y esto es mi tamaño de efecto estandarizado. Ya si esto fuera diferencia media estandarizada, esto sería nuestro diferencia media estandarizada global con su respectivo intervalo de confianza estadísticamente significativo, ¿ya? Entonces, de esa manera, de esta segunda forma, podemos también calcular un meta-análisis, ¿ya? Bueno, ahí está la tercera posibilidad, una posibilidad más manual, que en el fondo es convertir estudio por estudio, ¿ya? Con los valores primarios que nos arrojan esos estudios, las diferencias medias, las varianzas y los errores estándar para, ¿no es cierto?, ocuparlos eh, en un meta-análisis, ¿ya? Entonces, Scalc lo puedo, ¿no es cierto?, colocar aquí, ¿no es cierto?, para decirle lo siguiente. Yo quiero que me calcule una diferencia media estandarizada con los siguientes datos. La media 1i, ¿no es cierto?, en este caso, en vez de colocar el nombre del objeto que en el fondo contiene todos los números para para todos los estudios, yo puedo colocar un caso especial. 180, por ejemplo, miligramos por decilitro, por ejemplo, si esto fuera, qué sé yo, colesterol o triglicéridos. M2I, ¿no es cierto?, es la media, ¿no es cierto?, del grupo control 100. Desviación estándar
N1I es la desviación estándar del grupo intervenido y SD2I es la desviación estándar del grupo control. ¿Ya? N1I es el tamaño muestra del grupo intervenido y N2I es el tamaño muestra del grupo control. Al hacer Enter, lo que me hace es calcular para este estudio individual su tamaño de efecto, ¿no es cierto? Y más su varianza. Ahora, yo este comando lo puedo guardar, por ejemplo, en un objeto. Por ejemplo, le voy a colocar A, Enter, y si yo escribo summary sobre A, me va a entregar más información. Me va a entregar la misma información básica, el tamaño de efecto, ¿no es cierto?, de este estudio, o la diferencia media estandarizada, que es 1.33, la varianza, que es la misma, y aquí yo puedo también colocar o visualizar, mejor dicho, el error estándar. ¿Bien? Entonces, con la diferencia media estandarizada y el error estándar, yo puedo directamente, ¿no es cierto?, cargarlo a mi base de datos, ¿no es cierto? Aquí voy a tener la diferencia media y voy a tener el error estándar, y puedo generar, ¿no es cierto?, el metaanálisis. Entonces puedo agregar más estudios, si es que me leo un estudio 7, me leo un estudio 8, ¿no es cierto?, y que me entregan esta información. Yo puedo obtener el tamaño de efecto, ¿no es cierto?, y el error estándar para cargarlo a esta base de datos y generar, ¿no es cierto?, un nuevo metaanálisis con mayor cantidad de información. ¿Ya? Esta es una forma ya más manual, ¿no es cierto?, según vaya leyendo y recogiendo información de los estudios originales. Ahora, si el autor o el investigador tiene la necesidad de hacer un metaanálisis para riesgo relativo, es bastante, ¿no es cierto?, similar a lo que hemos conversado anteriormente. SCALC da la posibilidad de medir el riesgo relativo o tamaño de efecto, ¿ya?, por estudios, eso sí, considerando las 4 celdas de una clásica tabla de doble entrada, en donde ahí es la cantidad de personas que, estando en el grupo intervenido, dio positivo a la intervención. El BI es la cantidad de personas que estando intervenido dio negativo a la intervención. CI es la cantidad de personas del grupo control que dio positivo. Y DI es la cantidad de personas del grupo control que dio negativo. ¿Ya? De manera similar, puedo mostrar los resultados por estudio y obtenidos de un determinado D. Entonces, para eso voy a demostrarlo. D es igual, con una base de datos que tengo aquí preparada, ria.csv, paréntesis, file.choose, paréntesis, gather to set. Ya sabemos que, ¿no es cierto?, este Excel está funcionando con coma y no con punto y coma. Entonces estoy colocando la coma, Enter, y me voy a la primera opción, RR1. Esa base de datos, o data frame, tiene esta información. Tenemos a 5 estudios, y si se fija usted, ¿no es cierto?, no están los 6 elementos, ¿ya?, de la primera base de datos, ni los 2 elementos de la segunda base de datos. Aquí hay 4 elementos, como habíamos conversado. ¿Por qué? Porque son las 4 celdas de una tabla de doble entrada para, ¿no es cierto?, evidenciar la cantidad de personas. Esto no es la media ni desviación estándar, sino que es la cantidad de personas, ¿no es cierto?, que haya sido intervenido, dio un resultado positivo para la hipótesis en cuestión. La cantidad de personas que, estando intervenida, ¿no es cierto?, dio un resultado negativo a la hipótesis en cuestión, y así sucesivamente para el grupo control, ¿no es cierto?, las 2 últimas celdas. Entonces,
La variable dependiente o la variable outcome no es, por ejemplo, colesterol como para que uno lo viera de un punto de vista cuantitativo, sino que puede, por ejemplo, puede ser como variable outcome si la persona al final del experimento eh, mejoró o sigue enferma o falleció o sobrevivió o tiene la condición A o tiene la condición B, o sea, terminó siendo obeso o terminó siendo normal. O sea, cuando la variable outcome, ¿no es cierto?, en, no se mide por un instrumento, sino que más bien una cualidad, ¿no es cierto?, una variable cualitativa, trabajamos de esta manera, ¿ya? En donde estos valores no son las medias, sino que es la cantidad de personas, ¿no es cierto?, que está previamente establecida en una tabla de doble entrada. Entonces, para poder decirle al computador, ¿no es cierto?, cuál es el riesgo relativo y su respectiva varianza, ¿no es cierto?, que son los indicadores que necesitan para hacerse un metaanálisis de este tipo, ¿no es cierto? Hago correr esta línea, la pego acá y al hacer enter, lo que hace es calcularme el riesgo relativo de los 5 estudios de forma individual más la varianza. Entonces, si yo visualizo la información, ahí está, a los 4 estudios, perdón, a los 5 estudios involucrados en este caso, se, se les calculó su riesgo relativo, ¿no es cierto?, y su varianza, la medida de variabilidad del riesgo relativo, ¿ya?, para cada uno de los estudios individuales. Y con esta información se crea el metaanálisis, ¿ya? Entonces ya tengo la información para hacer correr, ¿no es cierto?, RMA, que lo voy a escribir en el objeto o lo voy a guardar en un objeto que se llama meta y que contiene el riesgo relativo, ¿no es cierto?, con su respectiva varianza, ¿no es cierto? ¿De dónde viene esta información? Del data frame dat. Viene del data frame dat. Entonces copio, pego, enter. Ahora para visualizar la información, meta, enter, y me entrega, ¿no es cierto?, el tamaño de efecto global o el riesgo relativo global de estos 5 estudios, ¿ya? En el primer estudio dice que, ¿no es cierto?, no bajó, por ejemplo, la tasa de riesgo de, por ejemplo, si inventáramos si esto fuera enfermar por alguna enfermedad cardiovascular y consideremos que la intervención fue consumir fruta y verdura, por ejemplo, y el grupo control, ¿no es cierto?, es no consumir fruta y verdura. Entonces, en este caso, ¿no es cierto?, el riesgo relativo de hacer un riesgo cardiovascular, en vez de bajar, subió. Tiene un riesgo relativo de 1.03, con una variabilidad de 0.08. Pero en este otro estudio, ¿no es cierto?, el riesgo de enfermar por un evento cardiovascular bajó en el grupo intervenido y tiene un riesgo relativo de 0.62 con una variabilidad de 0.02. Y así sucesivamente se tiene que interpretar esta información, ¿ya? Ahora, el metaanálisis global o el riesgo relativo global entrega que estos 5 estudios evidencia que consumir fruta y verdura efectivamente baja y de forma estadísticamente significativa, ¿no es cierto?, la tasa de incidencia de enfermar por alguna enfermedad cardiovascular, ¿ya? De hecho, ese riesgo relativo oscila entre 0.34 y 0.81, inferior, ¿no es cierto?, al peor escenario estadístico, que es el tener un riesgo relativo de 1, ¿ya? En ese caso significaría que no, no interesaría consumir o no consumir fruta y verdura, porque sería el riesgo relativo de enfermar sería el mismo de las personas que consumen versus de las personas que no consumen.
cuando me da un riesgo relativo de 1. En este caso es menor a 1 y estadísticamente significativo, y en este caso el límite superior, ¿no es cierto?, no alcanzó a rozar siquiera el valor de la unidad. Por lo tanto, estábamos diciendo que, en este caso, este ejemplo hipotético, que si yo metanalicé estudios de consumo de fruta y verdura, que el consumir fruta y verdura sí logra bajar el riesgo, la tasa de incidencia de enfermedades cardiovasculares. La segunda posibilidad es de manera bastante similar al caso anterior. Si yo me consigo estudios que cuenten con el riesgo relativo calculado, que está ahí, el riesgo relativo ya los estudios ya la tenga calculada, ¿ya? Y que el error estándar también lo saque directamente los estudios, ¿no es cierto? No sería necesario calcular SCALC, ¿ya? Porque ya esa información ya la tendría con la lectura crítica de los estudios. Entonces, para eso se lo podría mostrar con otro data frame que tengo por ahí, react.csv, paréntesis, file.choose, paréntesis, a ver, to set, enter. Y aquí está la otra base de datos. La voy a presentar. Ahí está. Aquí tengo 7 estudios, ¿ya? Es otra base de datos, son 7 estudios distintos, y que al hacer la lectura crítica de cada uno de los estudios se registraron los riesgos relativos, ¿ya? Por lo tanto, en este caso, a diferencia de este, no es necesario calcular los riesgos relativos con SCALC, sino que ya están registrados. Y además se registraron los errores estándar, ¿ya? Generalmente, cuando uno se lee los estudios, aparecen los errores estándar ya escritos en el paper, ¿ya? O también los puede deducir a partir de los intervalos de confianza, ¿ya? Porque los intervalos de confianza, recordemos de estadística, nacen o se calculan, ¿no es cierto?, a partir de los errores estándar. Entonces, se puede deducir cuánto vale este valor error estándar si es que el paper no lo presenta de forma directa, pero sí presentará intervalos de confianza. Bueno, aquí ya tengo estos 7 estudios, ¿ya? Pensemos que, no sé, estos estudios eran de actividad física para estabilizar la insulinoresistencia, por decir algo, ¿ya? Entonces, simplemente repito ya el comando RMA, considerando que ya tengo la información de riesgo relativo. Entonces el I su I es igual a riesgo relativo y el CI, ¿ya?, es la línea o es el comando para identificar al error estándar. ¿De dónde viene la información? De data D, ¿no es cierto? Y quien ejecuta el metaanálisis se llama RMA y lo vamos a guardar en meta también. O sea, estamos sobreescribiendo sobre el mismo objeto. Meta, enter. Y me entrega esta información, ¿ya? ¿Ya? Como es riesgo relativo, se interpreta todo valor menor a 1, ¿no es cierto? Significa que la intervención logra bajar, ¿no es cierto?, alguna condición de interés, ¿ya? El hacer ejercicio físico, ¿no es cierto?, baja la tasa de incidencia o disminuye la tasa de incidencia de gente que tenía problemas con la insulinoresistencia, ¿ya?, comparado con gente que no hacía actividad física, ¿ya? Por ejemplo, si este fuera un ejercicio un caso de ese tipo, ¿ya? Es estadísticamente significativa y los intervalos de confianza están inferior o en el tramo inferior del 1, porque estamos trabajando con riesgo relativo, y si es significativo, significa que el 1 no cortó el rango
del intervalo de confianza. Tengo un I cuadrado, ¿no es cierto?, de un 56% y por lo tanto me justifica, ¿no es cierto?, que la máquina me haya hecho el modelo de efectos aleatorios, ¿ya? Y tengo un p-valor estadísticamente significativo, ¿no es cierto?, acordémonos en este caso, no se corta con 0,05, sino que se suele cortar con 0,10, ¿ya? La significación estadística. Ahora, nuevamente, para simplemente recordar, si es que usted quiere cambiar el método, de estimación de este valor, ¿no es cierto?, lo puede hacer escribiendo esta línea, por ejemplo. ¿Ya? Y si se da cuenta, bueno, prácticamente no cambia nada en este caso, ¿sí? O le puedo colocar efecto fijo. ¿Ya? Bueno, no cambia nada porque el versimionial Euler pertenece a la familia de los modelos de efectos aleatorios, junto con el RML, ya por eso no cambia nada en este caso. Ahora voy a colocar efecto fijo, voy a sobreescribir. En este caso cambia, ¿no es cierto? ¿Ya? Levemente, pero cambia, porque aquí yo le apliqué, ¿no es cierto?, un método de efecto fijo, que no lo debería de hacer. ¿Por qué? Porque tengo un I cuadrado bastante grande, ya un I cuadrado moderado, y simplemente para citar la diferencia, y 0,7092, ¿no es cierto?, 0,7391, ¿no es cierto?, implica un intervalo de confianza un tanto más pequeño, un rango de intervalo de confianza más pequeño, porque estoy usando un efecto fijo. Aquí estoy asumiendo que las varianzas, o sea, la variabilidad que uno asume es solamente debido a la variabilidad dentro de cada uno de los estudios. ¿Ya? En este caso, en este otro caso, asumo que la variabilidad es tanto dentro como entre los estudios. ¿Ya? Por eso el intervalo de confianza es más ancho. ¿Ya? Y de esa manera, ¿no es cierto?, podemos calcular un tamaño de efecto global para riesgo relativo. Y para terminar, también existe, ¿no es cierto?, el uso de Scalc para algún estudio individual. Ya, voy a aplicar pegarlo abajo. Entonces, Scalc para medir, para que me mida como tamaño de efecto el riesgo relativo, en donde, eso sí, el AI, ¿no es cierto?, el BI, el CI y el DI son las muestras o la cantidad de personas de cada una de las celdas, ¿no es cierto?, equivalentes a lo que habíamos comentado anteriormente. ¿Ya? La celda ahí corresponde al grupo intervenido que le dio positivo, el VI corresponde al grupo intervenido que le dio negativo, CI corresponde al grupo control que le dio positivo y el DI corresponde al grupo control que le dio negativo. ¿Ya? Entonces, al ejecutar el comando, ¿no es cierto?, me entrega el riesgo relativo y la varianza. ¿Para qué? Para poderlo incorporar, ¿no es cierto?, de forma manual a una base de datos y aumentar la cantidad de estudios primarios para poder metaanalizar. Ahora, si yo lo quiero guardar en el objeto B, en un objeto, porque le voy a colocar B, usted le puede colocar el nombre que quiera, y escribo la palabra summary sobre B, enter, me entrega la misma información, ¿no es cierto? Pero además el error estándar, que es muy útil, ¿no es cierto?, al igual que los intervalos de confianza, inferior y superior, pero el error estándar, ¿no es cierto?, es muy útil porque la mayoría de los papers, ¿no es cierto?, que publican consideran tanto el riesgo relativo como su error estándar. ¿Ya? Por lo tanto, de esa manera manualmente uno puede incorporar esta información a la base de datos para sumar más estudios primarios y hacer un metaanálisis
que entregue una información lo más robusta posible sobre su estudio particular. ¿Ya? Así que espero que les ayude esta información y que puedan hacer sus metaanálisis, ¿no es cierto?, de la forma más ágil en el red. Que les vaya muy bien. Saludos.